Hola a todos, hoy tocaremos el curso de física. La física se ocupa de las leyes de la naturaleza. Hace muchos años hubiéramos definido esta proposición diciendo que la física estudia las leyes de la naturaleza que gobiernan el comportamiento de las cosas inanimadas, pero eso en la actualidad ya no es cierto. Los físicos trabajan activamente en problemas biológicos y de otros tipos en las ciencias de la vida. Se requiere conocer las leyes físicas que influyen en el comportamiento de los átomos y de las moléculas para entender los enormes agregados de moléculas que forman una minúscula célula. Por supuesto, los átomos de las moléculas y de las células dentro de los cuerpos vivos deben obedecer las mismas leyes físicas que se aplican a las cosas inertes. Aún no se responde la pregunta acerca de cómo pueden aplicarse estas leyes para explicar el comportamiento de los seres vivos. Esto será tarea de los científicos del futuro y serán temas de tanto interés como los grandes logros científicos del pasado. El campo de la física está en continua expansión, de la misma manera que aumentan los intereses y conocimientos de los físicos. Cada nuevo descubrimiento en física revela algo más que una faceta de la naturaleza hasta ahora desconocida. Permite al físico entrar a un nuevo territorio no explorado de la ciencia. Como ejemplos, el origen de la energía procedente del calor del Sol no se pudo entender hasta que se descubrió la posibilidad del intercambio entre materia y energía que llamamos ahora fusión nuclear. Tampoco pudo comprenderse la acción de los músculos en el cuerpo antes de tener suficientes conocimientos acerca del hule o caucho, de los plásticos y de los sistemas macrocelulares en general. Los descubrimientos realizados por los científicos abren nuevos caminos en el desarrollo de la técnica y la tecnología y en algunos casos hasta nuevos campos de investigación. A su vez, el avance de la técnica y de la tecnología permite que nuevos descubrimientos científicos sean realizados, contribuyendo al conocimiento humano y al desarrollo de la ciencia. No sabemos cuál será el futuro de la física, pero sí que será productivo responder muchas preguntas en las cuales actualmente se encuentran trabajando los físicos. Algunos piensan que la física, la química y la biología llegarán a ser próximamente una sola ciencia. Esperamos y creemos firmemente que la física del futuro seguirá siendo una búsqueda emocionante y que quedan pendientes descubrimientos de maravillas del universo aún desconocidas. Empezaremos hablando sobre las cantidades físicas. En términos generales, podemos señalar que la física es la ciencia que pretende averiguar cómo funciona el universo y para responder a esta vasta pregunta se ha empleado la observación y la medición. La descripción de los fenómenos físicos, la formulación de una teoría que explique dichos fenómenos estudiados y pueda a su vez predecir otros fenómenos y por último de un conjunto de pruebas experimentales que comprueben y apoyen esta teoría. Las magnitudes pueden ser fundamentales o derivadas y tienen una naturaleza vectorial o escalar. La magnitud es una propiedad que se abstrae de la naturaleza, que se puede distinguir cualitativamente y que se puede cuantificar usando un proceso llamado medición. Las magnitudes fundamentales son aquellas elegidas como base para fijar las unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. El sistema más extensamente utilizado es el sistema internacional. En este sistema, la unidad de longitud es el metro, la unidad de masa es el kilogramo, la unidad de tiempo es el segundo, la unidad de la intensidad de corriente es el ampero, la unidad de la temperatura es el Kelvin, la unidad de la cantidad de sustancia es el mol, la unidad de la intensidad luminosa es candela. Ahora, uniendo todos estos conocimientos de magnitud, entonces podemos relacionarlo con lo que es el tema del análisis dimensional. En esta imagen observaremos que al costado de cada magnitud se encuentra su respectiva dimensión. Por ejemplo, la dimensión de la longitud se expresa con la letra L mayúscula, de la masa con la M mayúscula, del tiempo con la T mayúscula, la intensidad de corriente con una I mayúscula, la temperatura con el símbolo θ, la cantidad de sustancia con la letra mayúscula N y la intensidad luminosa con la J mayúscula. Seguiremos con las magnitudes derivadas. Son aquellas que se expresan en función de las magnitudes fundamentales mediante relaciones matemáticas. Por ejemplo, el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, el trabajo, la potencia y la densidad. Al costado de cada magnitud encontramos su dimensión.
En el año 1960, la Conferencia General de Pesas y Medidas adopta el sistema internacional denominado con las siglas SI. Este sistema es la versión moderna del sistema métrico decimal. Ecuación dimensional. La dimensión de X está representada por X entre dos corchetes. Y esta puede ser, por ejemplo, representada, por L, que es longitud, a la A, un exponente, por M de masa, la dimensión, ¿no? Obvio, recuerden que ya practicamos sobre las dimensiones y mencionamos las dimensiones de la longitud, la masa, el tiempo. Y I, que es la intensidad de corriente elevado a una D. Ahora explicaremos propiedades básicas del análisis dimensional. Por ejemplo, no todas las cantidades tienen dimensiones. Por ejemplo, si yo digo 1, ¿qué dimensión tiene? No tiene dimensión, solo es un número. Los logaritmos tampoco son solo números. Las funciones trigonométricas, seno de teta, seno de alfa y todo eso, solamente al final, cuando tú terminas de resolver el ejercicio, te van a dar un número. Entonces, no tiene dimensión. Seguimos con los ángulos, los porcentajes, las funciones exponenciales y la eficiencia. Ahora pondremos ejemplos de lo que explicamos previamente. Ejemplo, si nos piden la dimensión de menos 5 es un número, entonces sería 1. Si nos piden el seno de 45, 1. Logaritmo de 2 en base 10, 1. El número pi o el número de Euler también sería 1. Recordemos que pi y el número de Euler solo son números, como su nombre lo dice. La dimensión de x por y sería la dimensión de x por la dimensión de y. La dimensión de x sobre y sería la dimensión de x sobre la dimensión de y. Y finalmente, la dimensión de x a la n sería igual a la dimensión de x a la n. Pero recordemos que n es un número, entonces no va a tener dimensión. Entonces al final solamente va a ser la dimensión de x. Ahora hablaremos sobre las magnitudes escalares y vectoriales. Empezaremos con las escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que, para quedar completamente determinadas, necesitan solo de un número y una unidad adecuada. Por ejemplo, la masa, 3 kilogramos, longitud 2,5 metros, el tiempo 5 horas y la temperatura 23 grados centígrados. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas cantidades que para quedar completamente determinadas, aparte del número y de la unidad, necesitan adicionalmente de una dirección y un sentido. Por ejemplo, la velocidad. No basta decir que un auto se mueve a 90 km por hora. Para tener una idea completa de la forma de movimiento, se necesita saber además la dirección de dicha velocidad, por ejemplo, de norte a sur. Otro claro ejemplo es la fuerza. No se necesita solo especificar su magnitud, que sería el módulo, sino además su dirección, si actúa en forma horizontal, vertical o inclinada, y si es inclinada, ¿a cuántos grados? Ahora empezaremos con el tema de análisis vectorial. Empezaremos viendo la representación gráfica de un vector. Cada cantidad vectorial se puede representar por un segmento de recta dirigido, una flecha, que le daremos el nombre de vector, donde el módulo es el tamaño o magnitud del vector. La dirección queda definida por la recta que contiene el vector o por el ángulo de inclinación respecto al eje X positivo. Entonces, si al vector que tenemos en esta imagen le denominamos A, entonces su módulo sería una A pero en barras, como valor absoluto de A. Ahora que ya sabemos qué son los vectores, podemos hacer operaciones con ellos. Dentro de las operaciones posibles podemos hacer la adición de vectores, la resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Dentro de los métodos que utilizaremos dentro de la adición de vectores están el método gráfico y el método analítico. Dentro del método gráfico les enseñaremos dos reglas, la regla del paralelogramo y la regla del polígono. Y dentro del método analítico les enseñaremos la descomposición rectangular y el método trigonométrico. Empezaremos explicando la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo se usa solo para sumar dos vectores. Se trazan los vectores de manera que coincidan sus orígenes. Luego se traza un paralelogramo que tenga los vectores como lados. La resultante será el vector que está en la diagonal de este paralelogramo partiendo del origen común de los dos vectores. En la siguiente figura se muestra la suma o resultante R de dos vectores, A y B. Ahora seguimos con la regla del polígono. A diferencia de la regla del paralelogramo, esta se usa para sumar dos o más de dos vectores.
Respetando la dirección y sentido de cada vector, se ubican los vectores uno a continuación del otro. Luego se traza el vector resultante que parte de la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Seguiremos con el método de descomposición rectangular. Todo vector puede ser formado por la suma de un vector horizontal más un vector vertical. Decimos que estos dos vectores son las proyecciones del vector original sobre los ejes coordenados. Definimos la componente a sub x del vector a como un número cuyo valor coincide con el módulo del vector a sub x, y su signo será positivo si el vector a sub x apunta hacia el eje x positivo, y será negativo en caso contrario. Análogamente definimos la componente a sub y del vector a. Ahora, es importante recordar que las componentes de un vector son cantidades escalares. Además, el vector A y sus vectores componentes forman un triángulo rectángulo. En este triángulo, los módulos de los vectores cumplen lo siguiente. El módulo del vector barra de A es igual a la raíz cuadrada de A sub x al cuadrado más A sub y al cuadrado. Las componentes del vector A son A sub x, que sería igual a coseno de teta, y A sub y, que sería igual a seno de teta. Además, la tangente de teta sería A sub y sobre A sub x. Recordar que todo vector A puede representarse de la siguiente manera. A es igual a A sub x y A sub y. Además, las componentes A sub x y A sub y deben ir con sus respectivos signos. Finalmente, explicaremos el método trigonométrico. Cuando se suman dos vectores usando el método del polígono, estos dos vectores y la resultante forman un triángulo. Las longitudes de los lados de ese triángulo corresponden a los módulos de cada uno de los vectores y cumplen las relaciones métricas de un triángulo. En este método utilizaremos la ley de cosenos y la ley de senos. En la ley de cosenos observaremos que el módulo de la resultante será igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de alfa. Y en la ley de senos observaremos que b sobre el seno de phi es igual a la resultante sobre el seno de alfa. Por lo tanto, el seno de phi será igual a b por el seno de alfa sobre la resultante. Ahora explicaremos la resta de vectores. La resta de dos vectores se define en términos de la suma de vectores y el opuesto de un vector. La regla es simple. Para restar dos vectores se suma al vector minuendo el opuesto del vector sustraendo, que simbólicamente sería a menos b es igual a más menos b. En la siguiente figura se observa un paso a paso de cómo construir la diferencia a menos b de dos vectores. Multiplicación de un vector por un escalar. El producto de un vector por un escalar es un nuevo vector que tiene la misma dirección que el vector original. Su módulo es igual a la longitud del vector inicial multiplicado por el valor absoluto del escalar, y su sentido es el mismo que el vector inicial si el escalar es positivo y opuesto al vector original si el escalar es negativo. Si un vector se da en términos de sus componentes, entonces el producto de un escalar por este vector se realiza multiplicando el escalar a cada una de sus componentes. Ahora observaremos en la pizarra un ejemplo en donde ponemos en práctica varias operaciones, tales como la suma, la resta, la división y la multiplicación. Ojo, no explicamos la división, pero se van a dar cuenta que es igual a la multiplicación. A simple vista las operaciones son muy simples, así que pueden pausar el video para poder entenderlas. Ahora, respecto a los vectores, explicaremos los casos particulares, casos típicos de examen de admisión, casos que nos ayudarán a ahorrar mucho tiempo. Entonces, si vemos dos vectores de módulo m unidos por un ángulo de inclinación de 60 grados, entonces inmediatamente sabemos que la resultante es m raíz de 3. Y el siguiente caso es otro clásico. Si nos dan dos vectores unidos por un ángulo perpendicular y ambos del mismo módulo, la resultante será m raíz de 2. Ahora otro dato, si nos dan vectores, o sea, obviamente nos dan los vectores desordenados, entonces nosotros siempre vamos a tratar de unirlos, y si nos damos cuenta en este ejemplo, vemos que los vectores al unirse forman como que una figura cerrada. Entonces, siempre que encontremos ese caso, la resultante va a ser igual a 0.
Ahora por último y para culminar, la resultante va a ser máxima cuando los dos vectores vayan hacia el mismo sentido y será mínima cuando ambos vectores vayan en sentidos contrarios.